Muchas gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, dispone de 5 minutos. Sí, muchísimas gracias, señora de la Puente. Bienvenida a esta comisión. Y, bueno, enhorabuena por los datos que nos ha facilitado en ese sentido, pues porque yo creo que el objetivo que existía, yo creo que pertenecerá a un índice más o menos normal en una región como es la de Aragón, donde pues contamos con el 10% de España en extensión, contamos con el 2,9% de la población y contamos con una zona muy rica a nivel de agricultura y ganadería. Como bien saben, prácticamente el 20% de la extensión de frutas y hortalizas de toda España está aquí, con un sector de la ganadería importante y pujante, especialmente en algunos de los sectores como puede ser el porcino, con lo cual hay más casos y en ese sentido, por estadística, tiene que haber más casos en todos los sentidos. Lo que pasa es que, bueno, los datos que nos ha dado usted tampoco en porcentaje significa que haya unas cifras catastróficas. Ha podido haber algún tema puntual en alguna comarca, como siempre lo puede haber, pero en ese sentido nosotros creemos que pueden estar dentro de lo normal. Nosotros teníamos miedo con la comparecencia de hoy que se volviera a demonizar a los agricultores y a los ganaderos, porque estamos hablando de un sector, pero ya no porque sea la agricultura y la ganadería, sino prácticamente donde cualquier acción de fraude debe ser perseguida con la ley, tanto en derechos como en obligaciones, como puede ser un sector como el comercio, como la industria, el de la logística u otro cualquiera. Y esto es como todo en la vida. Existe la ley para todos los casos y ustedes la labor que tienen es la de hacer la inspección, la de intermediar y en ese sentido, si detectan algo, pues hacérselo saber previo aviso, naturalmente, bien sea un ETT, bien sea un empresario, etcétera. Pero es que, vamos, yo creo que el señor Escartín se ha contestado él mismo. Vamos, yo creo que no habría hecho falta ni que contestar usted. El señor Escartín ha dicho: los trabajadores tienen cada vez más unas buenas condiciones de trabajo, están bien acogidos y mantenidos y estos años hemos mejorado. Son las palabras del señor Escartín, que usted lo que ha hecho es repetir prácticamente lo del señor Escartín y además lo ha refrendado con unos datos bastante positivos. Pero claro, la intención no es la de buscar un titular, creo yo, del señor Escartín. Yo espero que no haya sido esa del Grupo de Podemos, la de buscar un titular, sino yo creo que lo que tiene que hacer el Grupo de Podemos es ver cómo podemos mejorar o evitar que pase eso. Y claro, cuando miramos los presupuestos del año 2016 y vemos que están escasos, en base también a sus palabras, señora directora general, que ustedes tienen recursos escasos, que les gustaría tener un presupuesto mayor, y vemos las enmiendas que hicieron, y seguimos prácticamente igual, y vemos, como bien decía el señor Martínez, que de esos 250 millones de euros de más de impuestos que han sablado a todos los aragoneses, no existe ninguno que vaya en dirección a atajar este problema, pues claro, al final yo creo que es una vez más postureo del Grupo de Podemos. Y ese es el problema. Lo llevan haciendo toda la legislatura, no se preocupe. Pero vamos, yo desde el respeto que tengo a que pidan la comparecencia, y claro, cuando luego veo que no existen argumentos para intentar atajar el problema de raíz, pues claro, en ese sentido, el Grupo Parlamentario de Aragón, el Partido de Aragón, es que nos tomamos en serio la labor que hacen los agricultores y ganaderos de Aragón, que no demonizamos a la agricultura y la ganadería y que pensamos que hay buenos agricultores y malos agricultores, aquellos que defraudan y que deben ser perseguidos por la ley, pues claro, en ese sentido lo miramos y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada desde el Grupo de Podemos, que ha sido cómplice del Gobierno a la hora de apoyar los presupuestos del 2016 y que veremos cómo apoya los del 2017 y si hay alguna partida para intentar atajar eso que ahora mismo está proponiendo. Claro, en ese sentido volvemos a ver otra vez cómo no buscamos soluciones al problema y volvemos a buscar un titular. Y vuelvo a decir, desde el máximo respeto a que le puedan pedir una comparecencia, pero claro, no aporten datos a la hora de presupuestar o en base a lo que hicieron en 2016. Y claro, cuando hablamos de la inmigración, del tema del sistema sanitario español, pues oigan, hay que ver con qué lo comparamos, si con el sistema sanitario que puedan tener en Francia, Bélgica, o con el sistema sanitario que puedan tener en Suecia, Finlandia o Noruega, porque existen dos maneras a la hora de que haya un sistema sanitario. Aquellos que se financian en base a lo que cobran las cuotas a trabajadores y empresarios, que es un modelo, y otro que es el que se financia en base a los impuestos, que es como el que tenemos aquí. Claro, entonces me tienen que decir en base a qué tipo de sanidad. Yo creo que la sanidad española, de alguna manera, es bastante solidaria, la pagamos entre todos y en ese sentido hay muy pocos problemas, como ustedes bien dicen. Si hay problemas, pues que se solucionen naturalmente. Simplemente para acabar, yo suscribo las palabras del señor Escartín, que en eso sí que estamos de acuerdo,
cada vez los trabajadores del campo tienen unas muy buenas condiciones de trabajo, están bien acogidos y mantenidos, y en estos años hemos mejorado mucho. Y, naturalmente, si existe algún pequeño caso al respecto, pues esa es la labor que tiene la Dirección General de Trabajo, la de intentar evitar y que no pase. Lo que tenemos claro desde el Grupo Parlamentario Aragonés es que pedimos el máximo respeto para el sector de la agricultura y la ganadería en Aragón. Muchas gracias.